Entonces, vamos a trabajar ahora con respecto a lo que es la redacción académica. Ya, como me presentaron, soy la magíster Marisol Palomino Fernández, y vamos a ver aspectos básicos, ¿no? Primero, en este primer módulo, que es redacción académica, eh, se va a desarrollar en 3 semanas, ¿no? Son 3 sesiones. Hoy día estamos empezando, sábado 13. Luego vamos a trabajar el sábado 20 de septiembre y el sábado 27 de septiembre. Posterior a estas 3 semanas que se va a desarrollar esta capacitación, vamos a pasar a la normativa APA, ¿correcto? Hoy vamos a trabajar con respecto a el verbo, cómo estructuramos las oraciones, recordar un poquito, características de la redacción, que también se denominan las propiedades básicas de la redacción académica a tener en cuenta. El sábado 20 vamos a desarrollar las normas ortográficas, ¿no? Los signos de puntuación, las mayúsculas, el uso de las minúsculas, la letra cursiva, que también es importante en la redacción académica porque a veces se aplica la cursiva de manera no adecuada, ¿no? Y pues en la normativa de la RAE también, eh, pues de acuerdo a la normativa APA también hay una forma de utilizarlo, ¿no? En el caso de las referencias, por ejemplo, ¿ya? Y el sábado 27, en este primer módulo, vamos a trabajar la coherencia y la cohesión, los vicios del lenguaje, que a veces pues nosotros eh, leemos un texto o estamos redactando y parece que está correcto, ¿no? Pero en este caso, pues los vicios del lenguaje eh, no está bien que redactemos de esa manera, ¿no? Ya sea por la redundancia o por la anfibología, que lo vamos a ver en esa fecha, ¿correcto? Y también vamos a hablar en ese sábado la importancia de los conectores, porque a veces también los conectores que son tan importantes en la redacción académica, pues no se aplican, o a veces hay párrafos donde no están insertados los conectores de manera correcta. También, por ejemplo, cuando a veces reviso algunos trabajos, pues detecto que a veces hay duplicidad de conectores, esa expresión, por ejemplo, y también, ¿no? Eso en la redacción académica no es correcto, ¿no? No es adecuado, no es la forma de redactar. Bien, entonces vamos a empezar con la parte básica. Esta parte básica es para organizar la información, cómo nosotros vamos a estructurar en el caso de, o cómo debemos redactar un párrafo, ¿no? Hablando del párrafo de desarrollo, porque en el caso del párrafo de introducción tiene una estructura, el párrafo de cierre también tiene otra estructura, ¿verdad? Nosotros nos vamos a abocar más en el caso del párrafo de desarrollo, ¿ya? Va a estar más relacionado a este párrafo, ¿correcto? Muy bien, entonces, bueno, el contenido de hoy es con respecto al verbo, la oración, características de la relación académica o las propiedades también como se le denomina, y la estructura de un párrafo de desarrollo básico, ¿correcto? Muy bien, un momento, perfecto, ya, ya, muy bien. Eh, Cuando nosotros vamos a redactar, es obligatorio conocer la normativa de la Real Academia Española de la Lengua, ¿correcto? La Real Academia Española de la Lengua es la que va a normar en nuestras redacciones. Nosotros, por más que estemos redactando, siendo un texto académico, pues no podemos redactar de la manera como nosotros consideramos adecuada, no. Se rige a través de normas. Y justamente la Real Academia Española de la Lengua es la que va a determinar cuáles son las normas básicas en la estructuración de oraciones, cuáles son las normas básicas con respecto a la aplicación de tildes, en el caso de los conectores, dónde aplicamos la coma, qué pasa con un conector cuando está al centro en una oración compuesta, o qué pasa, o cómo aplicamos la coma, por ejemplo, cuando un conector va al inicio de la oración. Todo eso lo rige la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer un poco
con respecto a la normativa si queremos realmente redactar con propiedad, ¿ya? Aquí en el Perú tenemos la Academia Peruana de la Lengua, que es la que también se encarga de llevar aportes, ¿correcto? Para ver qué palabras pues ya han caído en desuso y qué palabras pues ya están naciendo, ¿no? Somos una sociedad, somos seres vivos, por lo tanto, en una sociedad pues siempre hay palabras nuevas que se van creando, como en el caso, por ejemplo, de la palabra WhatsApp, ¿no? O la palabra yape, por ejemplo, ¿no? Son palabras que antes de la pandemia, pues no estaban en nuestro vocabulario. Y posterior a la pandemia o durante la pandemia, pues son palabras que ya están incluidos dentro de nuestro vocabulario, ¿no? El yape, WhatsApp, la palabra infoxicación, por ejemplo, es una palabra que también eh, pues ya está dentro de nuestro vocabulario, ya que hay tanta información en la red que nos terminamos perdiendo, ¿no? Con esa información, ¿correcto? Muy bien, entonces cuando uno va a realizar una redacción es importante tener un diccionario, ¿ya? Los diccionarios son importantes, ¿por qué? Porque cuando vamos a redactar, en ocasiones nosotros redactamos y creemos que está bien, pero a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que en nuestra redacción hay oraciones donde hay duplicidad de palabras o palabras que se están repitiendo, ¿correcto? Entonces, dado este caso, pues generalmente un diccionario nos ayuda para evitar esa redundancia de palabras en las oraciones que estamos redactando. De acuerdo a normativa, nosotros no podemos en oraciones seguidas redundar en la misma palabra. No se puede hacer eso, ¿correcto? Si estamos diciendo que en oraciones seguidas no podemos duplicar palabras o repetir las mismas palabras, entonces en una misma oración tampoco, no se puede. No debemos tampoco en la misma oración repetir palabras. Si la pregunta es, ¿por ahí podría ser un verbo que podemos repetir? La respuesta es no. Por eso es que en el diccionario, los diccionarios nos ayudan propiamente a poder identificar alguna palabra con la cual la podemos reemplazar y evitemos la redundancia en los textos, ¿no? Por eso que los diccionarios son importantes, ya sean físico o de manera virtual, siempre es importante utilizar el diccionario, ¿no? Si alguien me dice un diccionario básico, podría ser, yo un diccionario básico para el nivel superior, pregrado, posgrado, no lo recomiendo, porque son diccionarios que tienen un vocabulario mínimo y no es recomendable. La ventaja que tenemos en la actualidad es que nosotros podemos utilizar incluso un dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces, siempre al momento de redactar, utilicemos un diccionario, ya sea en físico o digital, para poder redactar de manera correcta. Si alguien, por ejemplo, dice, quiero redactar de manera correcta, perfecto, muy bien, no voy a tener la duplicidad de palabras, pero ¿cómo estructuro mis oraciones? Para eso también tenemos lo que es, por ejemplo, la gramática de la lengua española. En esta gramática está contemplado todo lo que es la sintaxis y ahí está contemplado cuál es la estructura correcta de una oración. Por normativa se recomienda, ¿no? Se recomienda que cuando uno está redactando un párrafo, la primera oración puede empezar, ¿no? O debería empezar con el sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? A partir de la segunda oración, se recomienda que ahí podría ser que empezara con el verbo, es decir, el sujeto que quede en forma tácita, que esté sobreentendido, ¿ya? Y justamente esta nueva gramática de la lengua española en sintaxis 1 y sintaxis 2, ahí nos ayuda a ver cómo debemos estructurar, porque la normativa es clara, la forma de redactar tiene un orden, no podemos alterar la estructura como nos parece. Eh, la forma como nosotros nos expresamos de manera oral varía a la forma como nosotros escribimos, ¿correcto? Entonces, aquí en este libro de la nueva gramática de la lengua española, nos va a ayudar a determinar cuál es la estructura correcta al momento de redactar un escrito, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Bien.
Otro material que debemos tener también con nosotros es la ortografía de la lengua española. La normativa ha cambiado a partir del año 2010. Si bien es cierto, se esperaba que en el año 2020 haya también nuevos cambios, no ha variado del 2020 para la actualidad. Los últimos cambios sustanciales que hubo en la normativa fueron en el año 2010, ¿ya? Por ejemplo, uno de los cambios que ha habido es con respecto a las palabras monosílabas. Por ejemplo, esta palabra, uy, un ratito, ya, esta palabra, a ver, ¿se tilda o no se tilda? A ver, escriban por el chat del Zoom, ¿qué dicen ustedes? ¿Debemos tildar la palabra guión o no la debemos tildar? Ya, correcto, muy bien, perfecto. A ver, un momentito. Ya, muy bien. Muy bien, algunos me dicen que sí se tilda. Ujú, ya está, perfecto, muy bien. A ver, les comento. Esta palabra es un monosílabo, ¿ya? Y como monosílabo, por normativa general, no se debe tildar. ¿Cuándo salió esta normativa? El año 2010, ¿ya? Ratito, disculpen. Ya, perfecto. Muy bien, el año 2010 sale justamente esa normativa. Sale la normativa de que todos los monosílabos no se deben tildar. ¿Ya? A partir, si alguien revisa un libro de anterior al 2010, van a ver que la palabra guión está con tilde, la palabra fe está con tilde. Pero a partir del año 2010, la normativa dice, los monosílabos por normativa general no se tildan, a excepción, ojo, a excepción que sean monosílabos que presenten dos categorías gramaticales diferentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el monosílabo el. Yo tildo en un caso el monosílabo él porque se refiere a un pronombre personal, ¿correcto? Un pronombre personal. Yo puedo decir él, ¿ya? Él llegó, ¿eh? Él llegó temprano, ¿correcto? Estoy tildando el monosílabo él porque hace referencia a un pronombre personal. Refiere a una persona. ¿Cuándo no voy a tildar este monosílabo? No lo tildo, por ejemplo, aquí, cuando yo voy a hacer referencia a un artículo. El como artículo, yo no lo voy a tildar. Yo digo, por ejemplo, el libro es nuevo. ¿Correcto? En este caso, este artículo él no le voy a tildar. Es un monosílabo que no lo debo tildar. Entonces, la normativa dice clara, los monosílabos por regla general no se tildan a partir del año 2010 para adelante. Ya, no se deben tildar en ningún caso, a excepción que haya pues monosílabos, como aquí vemos aquí, que tenga dos categorías gramaticales diferentes. Lo mismo ocurre, aparte de la palabra guión, por ejemplo, la palabra truán, ¿ya? La palabra truán tampoco se tilda en la actualidad. Hace muchos años esta palabra sí se aplicaba a la tilde, ¿correcto? Pero luego ya no se aplica la tilde. Por ejemplo, la palabra dio tampoco lleva tilde por normativa desde el año 2010. Por eso les comento que tener un libro de ortografía nos ayuda a redactar bien nuestros textos académicos y nosotros debemos saber, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Rubén justamente decía que no se tilda, ¿ya? No se tilda, muy bien. Correcto, José Zapata también, muy bien. Claro, no se debe tildar, ¿ya? La normativa es clara aquí, ¿ya? Si alguien me dice, profesora, pero por ahí las agudas, no, aquí no tienen nada que ver con las agudas o las palabras graves, no, no tienen nada que ver con eso, ¿ya?
No tiene nada que ver, perfecto. Como dice, correcto, el ingeniero Zapata, es porque aquí presenta un diptongo, es verdad, aquí presenta un diptongo, y pues como ese diptongo es un monosílabo, por lo tanto no se tilda, ¿ya? No se tilda, ¿correcto? Muy bien. Entonces decíamos que, a ver, vamos a borrar por acá. Decíamos que es importante conocer. Ahora, si la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo por ahí en casa un diccionario o un libro sobre ortografía de antes del 2010? No les va a servir ese libro, no lo recomiendo, tiene que ser siempre actualizado, ¿ya? Tiene que ser necesariamente un libro actualizado de acuerdo a la normativa, necesariamente y obligatoriamente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Correcto. Por ejemplo, si tengo este material, yo no lo recomiendo para lo que es nivel pregrado, posgrado, no se recomienda porque el vocabulario es mínimo, ¿ya? Las normas son mínimas. Lo ideal es siempre tener el libro completo. Si no lo tengo en físico, pues tener el libro en digital. Nos ayuda mucho a tener el libro digital para efectos de poder guiarnos. Redactar es sencillo en la medida que tenemos todos los elementos, nuestras ideas es uno de los elementos importantes y la forma de redactar correcta también, ¿ya? Entonces debemos esmerarnos en nuestra redacción, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver aquí básicamente cuál sería el proceso que nosotros realizamos cuando vamos a hacer la redacción. ¿Qué hacemos en una redacción? Si estamos hablando de una redacción académica, lo importante aquí en la redacción académica, ¿no? Si estamos hablando de redactar, no podemos redactar de la nada. Nosotros redactamos siempre leyendo. Ese es el elemento básico. No es una redacción literaria, por lo tanto, nosotros vamos a redactar previa lectura, previa selección de fuentes confiables, ¿verdad? Buscado en una base de datos o en un repositorio, pero necesariamente debemos seleccionar la información. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso cuando deseamos redactar? Necesitamos nosotros planificar, ¿correcto? Necesitamos saber sobre qué tema vamos a redactar, ¿ya? ¿Cuál es el tema que vamos a redactar? Necesitamos definir, ¿correcto? Exactamente sobre qué vamos a redactar, saber si solamente nosotros vamos a hacer la redacción o vamos a tener apoyo tal vez de algún asesor, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se ha desarrollado lo que es eh, la capacitación para redacción de artículos científicos también, ¿no? Y se está apoyando también en la redacción de artículos científicos. Entonces, necesitamos saber si vamos a redactar solos o con apoyo. ¿Quién va a ser el receptor? ¿Por qué es importante el receptor? Porque debemos saber quién va a leer. Sabemos que si redactamos de acuerdo a un campo temático, de acuerdo a las líneas de investigación, tenemos receptores que van a leer. Entonces, cuando uno no escribe para uno escribe para un receptor. Y el tema que nosotros vamos a redactar lo tiene que entender el receptor. Nosotros dominamos tal vez el tema porque hemos leído, ya conocemos la información, pero no redactamos para nosotros, redactamos para un receptor, ¿correcto? Por lo tanto, debemos tener en cuenta, incluso aquí, esa famosa intención comunicativa, ¿no? ¿Para qué voy a redactar? ¿No? ¿Para qué? Si voy a explicar, entonces, pues debo considerar normativas básicas de redacción donde se explique realmente el contenido al receptor. Y el registro lingüístico que vamos a utilizar o aplicar en este caso es un registro lingüístico formal, ¿no? Y redactar de manera formal, ¿qué significa? Redactar de manera formal significa que vamos a cuidar mucho al momento de aplicar las letras, de insertar letras en las palabras, al momento de considerar las tildes, por ejemplo, en las palabras, ¿correcto? Eso significa tener un registro lingüístico formal. Porque si por ahí me confundí, como dicen a veces que escucho decir, ¿no? Pero solamente es una tilde, son dos tildes que le falta. No, una redacción formal significa que voy a tener mucho cuidado en la redacción al momento de presentar mi escrito, ¿correcto? Eso significa de manera formal, ¿ya?
Muy bien, y el medio de comunicación, bueno, en este caso generalmente es digital, ¿no? Generalmente. Muy bien. ¿Cuál es el segundo aspecto en la redacción? Si yo estoy diciendo que necesitamos obligatoriamente leer para poder redactar, pues en esa lectura está de manera implícita, ¿correcto? Está de manera implícita lo que son las fuentes de información. Tengo que seleccionar fuentes de información confiable, ¿no? Ya se sabe que una fuente de información confiable puede ser, por ejemplo, un artículo de investigación o un libro, ¿ya? Una pregunta que siempre a veces escucho es, ¿qué pasa si el libro no tiene autor? Si el libro no tiene autor, no tiene un nombre y apellido así escrito, ¿correcto? No hay problema, siempre y cuando ese libro también tenga una institución que lo respalde, ¿no? Si hay una institución, pues el nombre que se inscribe ahí es la institución, ¿ya? Y el año de publicación también es importante aquí, ¿ya? El rango del año a considerar es generalmente los 4 años, ¿no? Son los 4 años que se tienen que respetar, ¿ya? 4 años, ¿correcto? Entonces, debemos aprender a seleccionar también las fuentes confiables, ¿correcto? El que más se utiliza, bueno, ahorita es Scopus, ¿verdad? Por ahí, tal vez en Google Académico también, ¿no? Hay varias formas de irnos a una página, ¿no? A una, ya sea base de datos o repositorio, donde podemos conseguir fuentes de información, ¿no? Confiable. Muy bien. Ese es el segundo paso. El tercero, este es el segundo paso. El tercero, que también es importante en esa etapa del proceso de la redacción, es tener en cuenta cómo redactamos nosotros un párrafo de desarrollo, ¿no? El párrafo de introducción, claro, tiene una estructura, el párrafo de cierre tiene otra estructura, pero ¿cómo nosotros vamos a redactar ese párrafo de desarrollo? A veces, cuando yo he revisado textos, he encontrado que, pues, hay una redacción de, así, un escrito, y al final, después de 4 líneas de redacción, hay un punto. Y eso no está correcto, porque de acuerdo a normativa, ¿qué me dice la teoría sobre los párrafos? Los párrafos se construyen con oraciones. De acuerdo a normativa, los párrafos deben tener oraciones necesariamente, ¿no? Porque ¿qué me dice la normativa? Me dice que es un conjunto de oraciones. O por ahí algunos autores dicen que es un conjunto de enunciados. Entonces, si estamos hablando que es un conjunto de oraciones o un conjunto de enunciados, pues una sola oración, ¿no? Por más que tenga 3 líneas o 4 líneas o 5 líneas y tenga un solo punto al final, pues eso no se constituye un párrafo. Será solamente una oración. Y cuando redactamos, hemos dicho de manera formal, pues nosotros no vamos a hacer un listado de oraciones. Nosotros debemos redactar el párrafo de desarrollo considerando un esquema del párrafo, ¿no? Recordar siempre que cuando nosotros redactamos un párrafo de desarrollo, ese párrafo de desarrollo tiene una estructura que es la idea principal, ¿correcto? La idea secundaria, ¿ya? Y la idea terciaria, ¿correcto? Un párrafo académico, perdón, un párrafo académico, pues también se le inserta lo que es la cita, ¿no? Ya sea una cita directa o una cita indirecta, ya sea en su estilo narrativo, en su estilo parentético, ¿correcto? Pero también le insertamos, ¿no? Pero lo básico, ¿cuántas ideas son? Dos. La idea principal es la idea que va a marcar propiamente de qué va a tratar el párrafo. Y cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una lectura de un texto y pues a partir de ese texto nosotros redactamos o elaboramos un organizador gráfico, ese organizador lo elaboramos a partir de las ideas relevantes de ese texto, las ideas importantes del texto, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, entonces el esquema es importante, identificar una sola oración no va a ser, ¿ya? No va a ser. Muy bien. Buena pregunta la que están haciendo, ¿ya? A ver, correcto. En este caso, la palabra fe en ningún caso se tilda, no se debe tildar por normativa básica,
ya por normativa no se debe tildar a partir del año 2010. Como les comentaba, si ustedes revisan los libros antes del 2010, sí está tildada la palabra fe, está tildada la palabra guión, pero a partir del año 2010 no se debe tildar, ¿ya? A pesar de que por ahí todavía puede haber algunos libros que sí lo han tildado, pero no debería, ¿ya? No debería, ¿correcto? Eh, Buena pregunta. ¿Por qué existe la variación en el caso de los monosílabos? En el caso de la variación de los monosílabos, recuerden ustedes, como les comentaba, que nosotros somos una sociedad que está viva, que respira, ¿verdad? Por lo tanto, la normativa va a ir variando. ¿Ya? Hay especialistas a nivel, en la Academia Peruana de la Lengua que llevan aportes, ¿ya? De todos los países hispanohablantes a nivel de Perú, a nivel de Academia Peruana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Lengua y de todos los países de habla hispana, y pues en esos aportes determinaron que los monosílabos no se deben tildar, a excepción, como les decía, que presenten dos categorías gramaticales diferentes, ¿no? A excepción de eso. Por ejemplo, el se, ¿no? El se del verbo se debe tildar, ¿correcto? Pero el se de pronombre no se puede tildar, ¿ya? A excepción. Son esos casos a excepciones. Perfecto. Muy bien. Entonces, una pregunta que están haciendo, por ejemplo, es ¿cuántas oraciones mínimas debe tener el párrafo? Como mínimo, y es una excelente pregunta, como mínimo debería tener dos, porque la normativa dice que es un conjunto de enunciados o es un conjunto de oraciones. Eso dice la norma y ahí está escrito, pero no me dice la norma que un párrafo es un enunciado, no me dice eso la norma. Entonces, si yo redacto una oración, por más que tenga 5 líneas, pues no estoy redactando en párrafo, estoy redactando solamente una oración. Y si yo hago un listado, porque estoy aparentemente mi oración tiene, pues, una oración tiene 5 líneas o 6 líneas, jamás va a ser un párrafo porque tiene un punto y ese punto determina que es una oración, ¿ya? Jamás va a llegar a ser un párrafo, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ya tengo entendido y tengo claro la idea de que mis párrafos de desarrollo cumplen una estructura básica, ¿verdad? Ya tengo entendido esto. Perfecto. Vámonos ahora con respecto al borrador, ¿ya? En el caso del borrador, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los borradores son importantes. Daniel Casani determina de que siempre cuando uno va a redactar debe tener necesariamente su borrador. ¿Cuántos borradores? Eso va a depender de la persona que está redactando. ¿Ya? No hay un límite o algún texto que diga 2 borradores o 3 borradores, no. Eso va a depender de la persona que está redactando, ¿correcto? Entonces, cuando vamos a redactar nuestro texto, debemos tener en cuenta que debemos redactar en oraciones, es lo que le decía, ¿no? Las oraciones son importantes, sujeto, verbo y predicado, que es lo más relevante, ¿ya? Sujeto, verbo y predicado. Pero cuando voy a redactar el borrador, no solamente debo fijarme que esté redactado en oraciones, que tenga un verbo, también debo tener en cuenta lo que es la coherencia. ¿Qué significa la coherencia? La coherencia significa de que todo texto que uno redacta debe tener un orden lógico, ¿ya? Necesariamente debe tener un orden lógico. Por ejemplo, tenemos aquí tenemos una oración, ¿no? Dice, Ana es investigadora en ingeniería, ¿correcto? Y está bonita la oración porque ahí tenemos el verbo. Ahí está el verbo, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Su laboratorio no quiere que ella investigue. Aquí también hay sujeto, verbo, predicado. Y ahí está, ¿correcto? Entonces, cumple la primera regla que me dice, pues, que debemos redactar en oraciones. Sí lo cumple, ¿no? Tiene oraciones, tiene sujeto, verbo y predicado, pero la coherencia que me dice el orden lógico de las ideas. ¿Cumple ese párrafo? Porque hay 2 oraciones. ¿Cumple o no cumple? Correcto, Rosana. No cumple, ¿ya? No cumple. Por más que esté redactado sujeto, verbo y predicado, y ahí está, el verbo está de rojito, pues aquí no cumple. No cumple con el segundo elemento básico que debemos tener en cuenta en los borradores. No hay forma de redactar de esa manera.
¿ya? Entonces, los dos aspectos que debemos considerar cuando nosotros redactamos un borrador es redactar en oraciones, teniendo en cuenta que debemos redactar un párrafo, como mínimo 2 oraciones, es uno, y el segundo elemento del borrador es que haya coherencia. Si por ahí la pregunta es, ¿qué pasa si yo aquí en mi borrador quiero aplicarle todo la ortografía básica porque yo domino? Excelente. Quien domina aquí en su borrador puede aplicar toda la ortografía que conoce y eso está bien, ¿correcto? Eso está perfecto. Pero si uno no domina la parte ortográfica, no hay problema. En el borrador nos debemos dedicar, uno, a darnos cuenta si estamos redactando en oraciones. Y segundo, si las oraciones que estoy redactando, pues tienen la coherencia que hemos dicho hace un momento, que tiene ese orden lógico, como decía una colega ahí, que se entienda, ¿verdad? Es lo que debemos nosotros fijarnos en este borrador, ¿ya? Es lo que debemos fijarnos en el borrador. Exacto, Rosana. Muy bien, perfecto. Rosana nos dice que propiamente aquí debemos darnos cuenta propiamente que tenga relación, dice, ¿no? Que haya relación entre las oraciones. Perfecto. Eso es. Eso es. Ese orden lógico de las ideas dentro de un párrafo es justamente eso, que haya relación entre las ideas que se están presentando. ¿Ya? No solamente fijarnos sujeto, verbo y predicado, sino también en la coherencia, que es un elemento importante, ¿correcto? Entonces, si yo no sé en mi borrador, todavía no domino lo que es las normas ortográficas, no hay problema porque para eso está la etapa de la revisión, ¿ya? La etapa de la revisión. En la etapa de la revisión, ahí sí tengo que limpiar el texto completo, ¿ya? Pero en el borrador, si yo domino, perfecto, aplíquenle ahí también, aparte de redactar en oraciones, fijarnos que tenga coherencia, insértenle también, aplíquenle toda la ortografía limpia en el texto, ¿correcto? Algo que aquí bueno, se dice que debemos hacer con nuestros borradores es dejarlo dormir. ¿Qué significa dejarlo dormir al texto que estamos redactando? Significa pues que si pues nosotros cuando redactamos ese texto, lo redactamos, por ejemplo, si tenemos la que es la presentación de acá la siguiente semana, pues redactamos, terminamos y dejamos el texto. Y después de 2 días, 3 días, lo volvemos a revisar. ¿Correcto? Eso es dejarlo dormir. Significa dejar el texto ya redactado, ¿no? ¿Correcto? Y luego volver a revisarlo, ¿ya? Volver a darle una mirada si es verdad que cumple con los dos elementos básicos, ¿no? Si estamos redactando en oraciones y si mi texto tiene coherencia, darle una mirada nuevamente, ¿correcto? Muy bien, entonces esa es la cuarta etapa. Vamos a la quinta etapa. La quinta etapa ya es de revisión. ¿Qué significa eso de revisión? Que aquí no solamente yo, si ya me fijé que tiene la redacción en oraciones y que tiene coherencia, pues que aquí tengo que aplicarle conectores. Los conectores son obligatorios en una redacción. A veces cuando yo reviso textos, pues no le encuentro conectores y eso no es válido. La redacción es necesariamente con aplicación de conectores. ¿Ya? Es obligatorio la presencia de conectores, ¿correcto? Eh, sí, por supuesto. Recuerden lo que yo les decía hace unos minutos, los borradores, no hay una cantidad que alguien diga son 2 borradores por persona que escribe o son 3. No, eso no existe, ¿ya? ¿Quién decide hasta cuándo va a revisar si tiene coherencia y están en oraciones? Es solamente la persona que está escribiendo. Es la persona que va a determinar. O cuando te llega la fecha de presentación de tu escrito, ¿no? Es la única persona que va a determinar hasta aquí voy a hacer la revisión y a partir de aquí pues presento el escrito, ¿no? Es la única persona que determina, ¿ya? Y claro, puedo revisarlo N cantidad de veces, ¿no? Siempre y cuando no esté ya la fecha, ¿no? De su presentación en tu escrito, ¿correcto? Entonces, en la revisión, que es la última fase de la redacción, correcto, debemos considerar los conectores, decíamos, ¿no? En el caso de los conectores, el conector que más se utiliza es el conector de adición.
es el conector que más se utiliza, ¿no? Un además por ahí, un también, un asimismo, necesariamente se aplican conectores. No puedes redactarse párrafos y párrafos y párrafos y que no haya conectores. Ojo, estamos hablando el uso de conectores de manera correcta, porque por ahí a veces también, cuando reviso, no he detectado, pues que hay duplicidad de conectores que tal vez en la forma oral, cuando uno lo escucha, uno dice, está perfecto, está bien, ¿no? Pero en la forma escrita no es correcta, no está bien. Yo no puedo, en la forma oral, tal vez alguien dice, no, quería ir a la clase, pero sin embargo no pude. En la forma oral podemos aceptarla, tal vez, que no es la forma correcta, pero tal vez puede pasar. Pero en la forma escrita, en una redacción académica, yo no puedo redactar así. Tampoco puedo duplicar el conector de adición, ese y también, ¿no? Que a veces también lo he detectado en algunos escritos. Y también tal y tal y tal y tal. Y eso no es posible. No podemos duplicar conectores. Si bien es cierto, se dice que debemos insertarle conectores en nuestros textos académicos, pero no es posible tampoco llegar al otro extremo de duplicar conectores en las redacciones, ¿no? Tampoco es llegar a ese aspecto. Muy bien. Otro aspecto de la revisión y que también es importante es el uso de referentes. ¿Ya? El uso de referentes es muy importante. ¿Qué es un referente? Es una palabra que me va a ayudar a evitar la redundancia. No se puede repetir palabras en oraciones seguidas, menos se puede repetir palabras en la misma oración. Así sea un verbo, debemos utilizar un sinónimo. Y lo bonito del castellano es que nosotros podemos decir el mismo mensaje de N maneras. Utilicemos el diccionario y busquemos un sinónimo, porque si no, nuestro texto no va a estar bien redactado. Entonces, los referentes son importantes y en la revisión, si debemos evitar redundancia, pues las palabras que nos sirven, por ejemplo, son los pronombres personales, por ahí los demostrativos, ¿correcto? Por ahí los sinónimos o la sinonimia lexical también nos sirve. Y por ahí, por ejemplo, si alguien dice, profesora, pero ¿qué pasa si yo estoy escribiendo y pues esta palabra creo que está duplicada, está redundante? ¿La puedo eliminar? Por supuesto. También se puede aplicar lo que se elimina la palabra, ¿correcto? Para evitar la redundancia. Pero aquí hay un aspecto a considerar. Yo puedo eliminar la palabra, pero debo volver a leer para ver si mi texto tiene coherencia, porque si yo elimino la palabra y al momento de leer mi texto pierde coherencia, mejor no la elimines, utiliza otro tipo de referente, ¿ya? Utiliza otro referente. Debemos siempre, cuando aplicamos un referente, leer el texto y darnos cuenta, pues, tiene sentido, es entendible, si no es entendible, pues no le aplico, ¿ya? Busco otro referente, ¿correcto? Muy bien. Eh, Sí, correcto, perfecto, eso es verdad. Tener presente que el sinónimo no distorsiona la idea. Perfecto, muy bien, Rosana, es verdad. Tenemos que tener en cuenta que ese sinónimo que estamos utilizando no cambie la idea que estamos redactando en el párrafo. Y también, sí, la oración, perfecto, pero también, ¿no? Sí, eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. Muy bien, entonces, en mi revisión ya apliqué los conectores como corresponde, no duplicados. Ojo, no podemos duplicar en una sola oración, ¿ya? Apliqué los conectores como corresponde, apliqué los referentes para evitar la redundancia del texto. Excelente. Ahora pasamos a la parte de la ortografía. Aquí, en la ortografía, bueno, yo la denomino la famosa ortografía lab. Correcto. Aquí debemos tener cuidado al momento de redactar, ¿ya? ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque si es una redacción formal, como les comentaba, pues debemos hacer una limpieza total del texto. Es obligatorio limpiar el texto y la ortografía es importante,
¿ya? Por ejemplo, ¿qué me dice la ortografía literal? La ortografía literal me dice, ten cuidado con las letras que estás utilizando, porque una letra mal aplicada o errada, pues a tu receptor le va a llegar un mensaje equivocado, no le va a llegar el mensaje correcto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos palabras. Tenemos grabado con B y grabado con V. ¿Ya? Ojo que no existe, ojo aquí, no existe esa expresión de B grande y B chica, ¿ya? A veces he escuchado eso también. ¿Se escribe con B o grande o B chica? No, esa expresión no existe, ¿ya? O sea, que no hay una normativa que diga que pues eso es una B grande y una B chica, no, es B y V, B y V, de acuerdo a la normativa ortográfica, ese es el nombre que corresponde a las letras, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí, grabado con B y grabado con V. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la diferencia de ese significado de grabado con B y grabado con V? A ver, por el chat del Zoom me indica. Ya, perfecto, muy bien, correcto, perfecto, muy bien. Rosana me dice grabar de grabaciones, un video, perfecto. Por ahí me dice también Rubén, grabar de impuestos, perfecto, muy bien, Carla. También grabado de tasado, de impuestos, perfecto, Silvia. Muy bien, grabado de copiar, grabado de acción de poner ver, correcto. Sandra, grabado es sobre impuestos. Sí, el grabado con V generalmente es sobre impuestos, ¿no? Generalmente es sobre impuestos. Perfecto, muy bien. Claro, ¿se dan cuenta? Es decir, si yo estoy redactando y no realizo la corrección respectiva, pues el mensaje que le va a llegar al receptor va a ser un mensaje errado, equivocado. Y cuando nosotros redactamos, ¿qué hemos dicho? Nosotros redactamos para el receptor, no redactamos para nosotros, redactamos para un receptor. Y como redactamos para un receptor, entonces nuestro receptor pues merece respeto, ¿verdad? Entonces debemos redactar con propiedad, de la manera correcta. Si yo estoy hablando de grabado, de la acción de grabar, deberá redactarse con B. Si estoy haciendo referencia a una tasación, entonces en este caso pues lo redactaré con una V, ¿ya? Porque debemos tener en cuenta el significado que le va a llegar a nuestro receptor y debemos revisar hasta en la letra, porque eso nos dice la ortografía literal, ¿no? Ten cuidado con la letra que estás escribiendo cada palabra, porque una letra mal aplicada, el mensaje que le llega a tu receptor va a ser un mensaje errado, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué me dice la ortografía acentual aquí? En la ortografía acentual me dice, ten cuidado con las tildes que estás aplicando, porque no es, uy, me equivoqué en una tilde, uy, se me pasó una tilde. No, es el mensaje que le va a llegar a tu receptor. Miren aquí ustedes, tenemos aquí tres palabras. A ver, ¿quién me dice la diferencia? A ver, por el chat del Zoom, ¿cuál es la diferencia entre estas tres palabras? Ojo, que las tres palabras tienen la misma cantidad de letras. No le he cambiado, ni le he agregado una letra, ni le he quitado una letra. Es la misma palabra, ¿correcto? Ahí están las tres sílabas. Lo único que se ha aplicado es que una palabra tiene la tilde al final, la palabra que está a la derecha, eh, en la última sílaba, ahí está aplicada la tilde, ¿correcto? La palabra del medio es una palabra esdrújula, ¿correcto? En la antepenúltima sílaba tiene la mayor fuerza de voz y la tilde, y la palabra que está en la izquierda, pues la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿no? En el centro. Es lo único que ha cambiado, pero la palabra es la misma. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver. Correcto, muy bien, excelente. Perfecto, muy bien, Carla, muy bien. Silvia, perfecto, muy bien, José Zapata, excelente. Claro, ¿no? Miren ustedes, es decir, tenemos tres palabras que están escritas igualitas y lo único que ha cambiado es la tilde, nada más, ¿ya? Es todo lo que ha cambiado, ¿correcto? Entonces, en este caso, la palabra que está a la derecha, ¿ya? La última palabra, ¿cuál es la diferencia? Pues en este caso me habla de acción de calcular y está en tiempo pasado, ¿verdad? Está en tiempo pasado, calculó, ¿correcto? La palabra que está
a la izquierda es una palabra que me habla en tiempo presente, pero también es de una acción, ¿no? Calculo. Y la palabra del medio, ¿correcto? La palabra del medio es justamente, dice cálculo, ¿no? Habla del aspecto de medición, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿qué ha variado aquí? Lo único que ha variado, correcto, muy bien, perfecto, Rosana, muy bien, Marcelino, excelente. Lo único que ha variado es la tilde, es lo que ha variado aquí. Entonces, cuando uno va a redactar, la redacción académica es clara, es decir, no podemos ni siquiera nos debe faltar una tilde. No puede, porque si no, el mensaje que le envío al receptor es un mensaje errado. No le aplico la tilde o le aplico la tilde en una sílaba que no corresponda, pues es terrible, porque va a llegar la información equivocada. No es lo mismo decir calculo que decir cálculo que decir calculó. No es lo mismo. ¿Y qué es lo que varía aquí? Solamente la tilde varía, ¿correcto? Solamente la tilde, ¿ya? Entonces, cuando uno va a redactar, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Fijémonos siempre en las tildes, dónde debe aplicarse la tilde, porque no es, uy, me equivoqué en una tilde, no, es la tilde donde corresponde de acuerdo al mensaje que está llegando al receptor, dónde debo aplicar la tilde de manera correcta. Es la forma, como les comentaba hace un momento, es por el respeto al receptor también. Y si estamos redactando de manera formal, pues las tildes son obligatorias, ¿ya? Las tildes son obligatorias, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos por aquí con la ortografía puntual. ¿Qué me dice la ortografía puntual? Y aquí también, cuando he revisado algunos textos, ¿no? Me llevo la sorpresa de que están muy bonitos redactados, tienen oraciones, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado, tienen coherencia, pero no hay comas. O por ahí hay una coma que no debería estar, pero le han aplicado la coma, ¿ya? La coma o los signos de puntuación son obligatorios en los textos, porque hay una coma, por ejemplo, que es una coma que nos ayuda a explicar la idea al receptor para que entienda, ¿correcto? Y es una coma obligatoria. Es decir, no nos podemos saltar, no podemos obviar el uso de las comas en una redacción, porque al igual que los conectores, en una redacción formal, que es obligatorio el uso de conectores, igual también los signos de puntuación, sobre todo la coma, es un elemento base en la redacción, ¿correcto? Es un elemento base, que lo vamos a ver de acá a 2 clases, ¿ya? ¿Correcto? Pero es un elemento importante y un elemento básico. No podemos obviar el uso de la coma, ¿correcto? La coma no es solamente la coma, es una coma que puede cambiar el sentido del texto. Vamos a ver por aquí, a ver. Vamos a suponer que aquí, a ver, vamos a ver por acá, ya. Yo elimino esta coma, la eliminé, ya no está. Muy bien. Así, esa oración, ahí está el verbo, ojo, está bonito porque ahí está el verbo. ¿Correcto? Y hemos dicho que nosotros redactamos de manera formal con el verbo presente en la oración, ¿correcto? Entonces, ahí está bonito el verbo. Ahora, le estamos quitando la coma. A ver, pregunto, ¿cuál es el mensaje que se transmite al receptor así, sin la coma? ¿Cuál es el mensaje que llega al receptor? ¿Y cuál es el mensaje que llega al receptor así, aplicándole la coma? Exacto, Sandra, perfecto. Es un mensaje terrible, ¿no? Claro, por supuesto, es un mensaje terrible sin la coma. Y con la coma, si le aplicamos la coma ahí, ¿qué pasa? Ajá, perfecto, muy bien. Claro, ¿no? Y miren, ¿qué ha cambiado? Correcto, Sandra, muy bien, Mayra, perfecto, Carla. Claro, en este caso, por ejemplo, lo único que estoy haciendo es aplicarle la coma a un texto que no tenía y aplicarle la coma. Pero si se dan cuenta, esa coma le cambia completamente el significado a el mensaje que le está llegando al receptor. Le cambia completamente y no le estoy agregando palabras, tampoco le estoy quitando palabras. Es el mismo mensaje.
Solamente le estoy aplicando una coma o le estoy quitando la coma, nada más. Y miren, sin coma es un mensaje terrible. Y con coma, ahora sí, ¿no? Con coma se ve bonito, ¿verdad? Vamos a comer. Niños, ¿no? ¿no? Están convocando a los niños para un compartir. Entonces, lo mismo ocurre en los textos académicos. Ocurre lo mismo. Si yo no le aplico los signos de puntuación donde corresponde, pues mi texto, mi redacción no va a estar bien. Las comas son obligatorias y yo si aplico una coma donde no corresponda, pues el mensaje que le vaya a llegar al receptor a veces puede ser un mensaje errado, el mensaje no va a estar correcto. Y nosotros redactamos para los receptores, no redactamos para nosotros. Nosotros dominamos el tema porque lo hemos leído tantas veces, correcto, y ya dominamos el tema, pero no redactamos para nosotros, redactamos para un receptor. Perfecto, Cristi me dice, sin comas, no respiras. Correcto. Esa expresión que acaba de decir, por ejemplo, es sin comas, no respiras, es verdad. Y en una oportunidad por ahí me dijo un estudiante, ¿no? Me dice, eh, se aplica la coma para que la persona que va a leer respire, ¿no? Tome aire y siga leyendo. Y eso no es la función de la coma, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de lector, es verdad, los lectores todos, ¿no? Somos lectores, cuando nosotros leemos, las comas nos ayudan, ¿no? A, pues, hacer una pausa breve, tomar un poquito de aire y continuar leyendo si es una lectura oral, ¿verdad? Pero la función de la coma no es esa. En la lectura sí, pero en la redacción nosotros debemos saber cuándo aplicar la coma y cuándo no aplicar la coma. ¿Ya? Una coma, por ejemplo, que no se puede aplicar, y a veces yo lo he visto en las redacciones, si estoy hablando, por ejemplo, la contaminación, coma, es, por ejemplo, tal y tal y tal. Esa coma jamás se aplica. No va esa coma. ¿Por qué no va esa coma? Porque está separando sujeto de predicado. Y no existe una coma dentro de la normativa actualmente, y no creo tampoco que vaya a darse una normativa así más adelante, no existe una coma que separe sujeto de predicado. No existe. ¿Ya? Lo que sí existe, ojo, lo que sí existe es una coma vocativa. Si yo me dirijo a alguien, por ejemplo, yo puedo decir, no, Carla, correcto. Yo digo, por ejemplo, Carla, cierra la puerta, ¿no? Me estoy dirigiendo a Carla, perdón, y le digo, le doy una orden, ¿verdad? O le estoy pidiendo que haga algo. Carla, cierra la puerta y le puedo agregar, por favor, ¿correcto? Ahí sí, porque esta coma es una coma vocativa. ¿Cuándo se aplica la coma vocativa? Cuando nos dirigimos a alguien para solicitar algo, para pedir algo, ¿correcto? Ahí aplicamos la coma vocativa, pero solamente es en ese caso. Nos estamos dirigiendo directamente al receptor. Nos dirigimos así, directamente, ¿no? Ya sea por WhatsApp, de manera oral, correcto, ahí sí aplicamos la coma vocativa, pero aquí no existe la coma vocativa y esta coma no existe en ningún caso. No hay una coma que separe sujeto de predicado, ¿ya? No existe, ¿correcto? Excelente, Claudia. Exacto, excelente. Claro, en este caso le estoy pidiendo, ¿no? O yo hago una llamada de atención a alguien tal vez y aplico la coma vocativa. En ese caso sí, pero a veces cuando yo reviso textos encuentro esto y eso no es correcto. ¿Ya? No es correcto, porque dentro de la normativa no me dice que la coma sirve para separar sujeto de predicado. Esa normativa no existe, ¿ya? No existe esa normativa. La coma vocativa solo se utiliza si voy a solicitar, voy a pedir, ¿correcto? O por ahí, ¿no? Tal vez exija algo, ¿correcto? Solamente en ese caso, nada más, ¿ya? Que en la redacción académica esto no va. En la redacción académica nosotros no nos dirigimos propiamente a un receptor, exigirle algo. No, aquí nadie exige.
Nosotros redactamos de manera académica, de manera formal, y esta coma jamás debe estar. Jamás debe estar esa coma que separe sujeto de predicado. No es posible, ¿ya? No es posible, ¿correcto? Excelente, Rubén. Muy bien, claro. Justamente el ejemplo que veíamos aquí, ¿no? Es un ejemplo de la coma vocativa, ¿ya? Por eso que a esta comita, uy, se borró todo, ya, a esta comita se le llama la famosa coma que salvan vidas, ¿no? Así se le llama, coma que salvan vidas, ¿correcto? Y es la coma vocativa la que está presente aquí. Lo que sí debemos recordar siempre es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a redactar, ¿correcto? Trabajamos las etapas de la redacción, ya sabemos que para poder redactar debemos leer, eso ya lo sabemos, y cuando vamos a pasar tenemos que tener cuidado, ¿no? Planifico, selecciono fuentes, tengo la idea clara de que mi párrafo de desarrollo es una estructura. Mi párrafo de desarrollo tiene ideas principales, secundarias, citas, ¿correcto? Mi borrador, tengo que fijarme de estar redactando en oraciones, con coherencia. La revisión, no puedo obviar lo que son los conectores, debo aplicarle conectores, no debo duplicar conectores seguidos, no se puede. En los referentes, utilizarlos obligatoriamente para evitar la redundancia. La ortografía lab también es importante. Una tilde le cambia completamente el significado de una palabra. Si no la aplico, es peligroso. Y si lo aplico mal, también es peligroso. Una letra, que me dice la ortografía literal, si yo escribo una letra por otra, el mensaje que le llega al receptor va a ser errado. Lo mismo los signos de puntuación, ¿correcto? ¿Cuántas comas debemos aplicar? Las necesarias en el párrafo, ¿ya? Las que sean necesarias en el párrafo, ¿correcto? Si la pregunta es, si estoy redactando 5 oraciones, por lo menos, ¿cuántas comas debería ser? Por lo menos deberían haber 2 oraciones con comas, por lo menos, así, lo mínimo, por lo menos 2. Debería ser tal vez 3, ¿no? Pero debería. No es que es una redacción y ya está. No, no es una oración seguida de otra. Cuando redactemos, redactemos con propiedad. Conectores, referentes, la ortografía, ¿correcto? Todos estos elementos son importantes, ¿correcto? Muy bien, muy bien, entonces por aquí. Ahora, vamos a ver, ya está. Vamos a ver ahora sobre el verbo, ¿ya? A ver aquí. Ya. Me dice que el verbo es la palabra fundamental en una oración y funciona como el núcleo del predicado, ¿correcto? Y es verdad. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá primero. Me dice, es la palabra fundamental, es decir, que hemos dicho de que en una oración, ojo, en una oración el elemento base es el verbo, ¿ya? Es lo que hemos dicho. El elemento base en una oración es el verbo. Si no hay verbo, no hay oración. Ojo aquí, si no hay verbo, no hay oración. ¿Qué significa eso? Que algunas personas tal vez están redactando solamente con frases, la respuesta es sí. A veces cuando yo reviso, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Es decir, no encuentro el verbo. El verbo no se puede obviar en las oraciones, ¿ya? No se puede obviar. Es una palabra importante y funciona como el núcleo. Una oración, por ejemplo, a ver, vamos a ver por acá. En el caso de una oración, si estoy redactando, por ejemplo, yo digo, ¿no? Los estudiantes ingresarán, por ejemplo, a clases. Ya está, ¿correcto? Ahí está el verbo. De acuerdo a normativa, el verbo debe estar ahí, porque si tiene verbo, habíamos dicho hace un momento, es una oración, por lo tanto le aplico el puntito que está al final. Pero ¿qué pasa si no tiene verbo? ¿Le puedo aplicar el punto? De acuerdo a normativa, no, porque ¿por qué aplicamos ese puntito al final? Porque estábamos redactando un enunciado con sentido completo, por lo tanto le aplicamos el punto al final de la oración. Eso me dice la normativa. Y el verbo es el elemento base. Entonces, ¿correcto? Yo debo tener mucho cuidado. Si yo redacto textos formales, el verbo debe estar presente.
¿ya? Es un elemento base importante en la redacción, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces acá. A ver, vamos a ver aquí. A ver, dice, escribe en su laptop. Y ahí está el verbo, ¿correcto? Ahí está. Escribe es el verbo, ¿verdad? Bailan ballet clásico. Ahí también está el verbo, ¿correcto? Si la pregunta es, ¿qué es el verbo, por ejemplo? Que generalmente es una pregunta muy usual que se hace, ¿no? ¿Qué es el verbo? La respuesta cotidiana, la respuesta común es el verbo es una acción. Esa es la respuesta que generalmente me la dan, ¿no? Correcto, muy bien, Sandra. Exacto, la acción del sujeto, perfecto. Muy bien, entonces la respuesta cotidiana y usual es, el verbo es una acción. Vamos a ver si es correcto. Dice, está deprimido. Tiene verbo. Dice, está. Ese es el verbo. Pero este verbo no representa una acción. Ojo, ¿ah? No representa una acción. Vamos a la siguiente. Parece dormida. Parece es el verbo, pero parece no representa una acción. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice el verbo es la palabra que representa una acción, nos damos cuenta en este caso que no es tan cierto. Algunas palabras, sí, algunos verbos sí representan acciones, pero no todos los verbos representan acciones, ¿ya? Algunos verbos representan acciones, es verdad, pero no todos. Correcto, Hernán, muy bien. Exacto, representan un estado también, sí, perfecto. Pero no podemos decir ¿qué es el verbo? El verbo representa una acción. No, porque cuando vamos a escribir, vamos a darnos cuenta que en una redacción académica, pues todos los verbos a veces que utilizamos no van a representar acciones. Pero sabemos que en una redacción formal el verbo debe estar presente. Eso lo sabemos, ¿correcto? Entonces, quiero que quede la idea clara. Los verbos, algunos representan acciones y algunos, pues, no representan acciones. Entonces, ¿qué es un verbo entonces aquí? Vamos a ver. Sabemos que el verbo es el elemento central de la oración, es decir, si estamos diciendo una redacción formal, el verbo debe estar presente en nuestra redacción, ¿correcto? Y decimos también que el verbo se caracteriza por los accidentes gramaticales, ¿no? Eso de los accidentes gramaticales no se asusten con el nombre, porque accidentes gramaticales es lo mismo que decir características del verbo, ¿ya? Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las características del verbo? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Tenemos número, persona y tiempo. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante en los vicios del lenguaje que debemos evitar, cómo a veces ese número, a veces, ¿no? Redactamos mal porque no aplicamos bien el número, ¿ya? El número, ¿correcto? Y esto para recordar, vamos a ver aquí. Cuando hablamos de número, hablamos que el verbo puede estar en número singular o un número plural. Si yo, por ejemplo, digo lee, ¿correcto? Lee estará aquí, ¿verdad? Vamos a cambiarle de colorcito por aquí. Ya. Lee está en singular, ¿correcto? Si yo digo leen, ahí está en plural, ¿correcto? El verbo debe tener concordancia con el sujeto. Ojo, el verbo, cuando uno redacta, el verbo debe tener concordancia con el sujeto. Si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en número singular. Si el sujeto está en plural, el verbo debe estar en número plural. En una redacción académica, esa concordancia es importante, ¿correcto? No puedo escribir el sujeto en singular y el verbo en plural. No se puede. Tiene que haber una concordancia, ¿correcto? Muy bien. Una segunda característica del verbo es la persona, es decir, cómo yo lo puedo conjugar, ¿ya? Y el elemento más básico es esto. Primero, segundo, tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. Eso es lo más básico, ¿correcto? En singular, primera persona es yo, segunda persona es tú o usted, tercera persona es él o ella. En el plural, primera persona es nosotros, segunda persona ustedes y tercera persona ellos.
¿ya? Si la pregunta es, ¿podría ser esto? Sí, también. En el tiempo es también fácil porque tenemos aquí algo que yo les decía, ¿no? En una redacción académica, olvidémonos de eso del perfecto, del indicativo, no. Aquí lo más sencillo, en tiempo presente, pasado, futuro. ¿Ya? Presente, pasado, futuro. ¿Qué se utiliza más en las redacciones académicas? El tiempo pasado, porque es una investigación que ya se realizó, que ya se ejecutó, ¿correcto? Entonces, el tiempo que se trabaja más es el tiempo pasado, ¿correcto? Muy bien. No, sí es correcto, Carla, muy buena pregunta, sí, pero en este caso estamos hablando de lo básico, ¿ya? Para una redacción académica, lo más básico es número, persona y tiempo, ¿ya? Es los elementos básicos, porque en el caso del número, nosotros en una redacción, pues necesitamos que haya concordancia entre el sujeto y el verbo cuando estamos redactando un texto, ¿no? Una oración en este caso. Correcto. Esos son los elementos más básicos, ¿ya? No vamos a abordar mucho más, pero fijémonos ese elemento, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces los tiempos verbales en la escritura. Como les comento, es sencillo, no es nada complicado, porque pasado, presente y futuro, nosotros lo podemos recordar, ¿ya? Muy bien. Si yo digo, por ejemplo, en pasado, diré, el estudiante presentó su proyecto de investigación en clase. Presentó. Recordemos que las oraciones, cuando nosotros redactamos, debe tener el verbo de manera obligatoria. Si quiero redactar en tiempo presente, ¿no? Digo, el estudiante presenta su proyecto de investigación en clase. Tiempo presente, ¿ya? Presenta, ¿correcto? Si quiero redactar en futuro, el estudiante presentará su proyecto de investigación en clase futuro, ¿correcto? Entonces, con una redacción necesitamos fijarnos cómo estamos redactando y a veces en las redacciones se ve una mezcla de todo, ¿no? Se empiezan pasado, pasan por ahí al presente o se olvidaron del verbo y eso no es lo ideal, ¿ya? Eso no es lo ideal. Esto es lo básico, ¿ya? Es lo básico, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, dice, Pablo asiste a todas las clases de redacción académica, ¿correcto? Cuando yo estoy redactando, debemos fijarnos, algo que habíamos marcado por aquí, era fijarnos si tiene o no tiene verbo. Y nos damos cuenta que aquí está el verbo, asiste. Si tiene verbo, entonces es una oración, porque si no tiene verbo, pues no sería una oración, ¿verdad? Por lo tanto, le aplicamos el punto, ¿ya? Y algo que habíamos dicho es, si estamos redactando en oraciones, por lo tanto, le debemos aplicar el punto, ¿correcto? Muy bien. Por el chat del Zoom, dígame cuál sería el número, cuál sería la persona y cuál sería el tiempo en este caso. A ver. Ya está, excelente, muy bien, excelente, perfecto. Claro, en este caso, en el número, solamente hay dos formas que debemos fijarnos, les decía hace un momento, que si yo estamos redactando, si estamos redactando un texto, una oración, el verbo está en singular y el sujeto en singular, tiene que haber concordancia. ¿Ya? Necesariamente tiene que haber concordancia, porque a veces cuando alguien escribe, si estoy hablando de la contaminación, estoy hablando, no sé, de la inteligencia artificial, etcétera, a veces el verbo no tiene relación, ¿ya? No hay concordancia. Y eso es un vicio del lenguaje que debemos erradicar de nuestro texto, ¿ya? Debemos eliminar del texto, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Muy bien, excelente, muy buenos aportes, perfecto. Entonces, en número, por ejemplo, aquí es singular, ¿no? Singular, que tiene relación con el sujeto, ¿ya? Perfecto, ¿correcto? Persona, ¿ya? Si yo digo Pablo, sería tercera persona, excelente, ¿correcto? Tercera persona, perfecto. Y en el tiempo, asiste es presente, no hay más, ¿ya? Presente, ¿correcto? Ya está. Así de sencillo es, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a redactar, fijémonos siempre, estoy redactando en oraciones y ¿cómo sé que es una oración? Ah, debe tener el verbo que es el elemento base, ¿ya? Es el verbo el elemento base. Y luego me fijo si realmente tiene la estructura o no. ¿Perfecto? Muy bien.
Excelente. Vamos entonces por aquí. Bien. Ya está. Ahora, si ya hemos hablado que el elemento base es el verbo, nos dice que la oración es la unidad mínima de comunicación con sentido completo. Está formada por un conjunto de palabras estructuradas lógicamente. Ojo, es la unidad mínima, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, ¿ah? Está formada por un conjunto de palabras estructuradas lógicamente. Y, por supuesto, al final está un puntito, ¿ya? Por eso, por más que haya un, bueno, entre comillas, párrafo, que no es un párrafo, cinco líneas de texto, 6 líneas de texto y un puntito, va a seguir siendo una oración. No llega a ser párrafo, ¿ya? No llega a ser párrafo. 7 líneas tampoco, no llega a ser párrafo, va a seguir siendo una oración, ¿ya? Las oraciones tienen una estructura, ¿ya? La estructura de la oración, ya sabemos que es el sujeto, quien realiza la acción o de quién se habla en la oración, ¿correcto? Algo que estamos marcando desde hace un momento es que necesariamente tiene que, ¿no? Pues dice, concuerda en número y persona con el verbo. Porque si no concuerda, si no hay una concordancia entre el sujeto y el verbo, pues hay un vicio del lenguaje que se denomina solecismo, ¿ya? Y este vicio del lenguaje, pues, se debe limpiar en los textos académicos, no debe haber ese vicio del lenguaje, ¿correcto? En el sujeto, nosotros tenemos, por ahí alguien lo dijo también, un sustantivo, ¿no? O de quién se está hablando. El núcleo va a ser un sustantivo o va a ser un pronombre. ¿De quién hablamos? ¿Correcto? Y bueno, puede ser un sujeto explícito si yo estoy redactando el sujeto, ahí está escrito, o puede ser un sujeto tácito, implícito, que decíamos hace un momento que cuando nosotros redactamos un párrafo, de preferencia, en la primera oración del párrafo debe estar la estructura completa de la oración. Sujeto, verbo, predicado. A partir de la segunda oración, ¿no? A partir de la segunda, sí podemos empezar, se puede redactar con un sujeto tácito, que esté sobreentendido, ¿correcto? Eso está perfecto, pero no es conveniente, no es recomendable empezar el párrafo con una oración que tenga el sujeto tácito, es decir, que no esté escrito, pero se sobreentienda, ¿ya? Que no esté escrito, pero se sobreentienda, ¿correcto? Entonces, eso no sería recomendable, ¿ya? Entonces, redondeando la idea aquí, sabemos que en el caso del verbo, va a expresar en algunas ocasiones acciones, estado, ¿no? O existencia de la oración, en algunas ocasiones, ya sabemos que el verbo no es una acción, no podemos decir así, ¿correcto? Va a ser el núcleo del predicado, el verbo es el elemento base en la oración, va a trabajar como un núcleo del predicado, y necesariamente tiene que conjugar, ¿no? ¿Correcto? Y a veces, en ocasiones, algunos dominan mucho, ¿no? Ahí trabajan con la forma regular, irregular, o como por ahí alguien lo escribió, ¿no? Es un verbo copulativo, perfecto, ¿no? Pero no vamos a ingresar ahí, porque lo que necesitamos es entender que el verbo es importante y podemos trabajarlo en presente, pasado, futuro. Ya está, de lo más sencillo, ¿correcto? Muy bien. En el caso del predicado, que también es un elemento básico, de acuerdo a la sintaxis, que veíamos hace un momento, ¿no? Los libros que hablaban de la sintaxis, pues el predicado también es importante. En el caso del predicado, expresa lo que se dice del sujeto, ¿ya? Y su núcleo va a ser el verbo, y ya sabemos que el verbo es el elemento base en la oración. Eso ya lo sabemos, ¿correcto? Ahora, un predicado perdón, un predicado puede incluir complementos, ¿correcto? Puede ser un objeto directo, un objeto indirecto o un circunstancial. Algo que siempre me preguntan, siempre me hacen la pregunta ¿es obligatorio en la estructura sintáctica al redactar mis oraciones, perdón, que insertarle el sujeto, el verbo, el objeto directo, objeto indirecto y el circunstancial? La respuesta es no. No, ¿por qué no? Porque cuando nosotros redactamos, ¿ya? Nosotros cuando vamos a redactar, nosotros vamos a enviar un mensaje a nuestro receptor. Y cuando enviamos un mensaje al receptor, no necesariamente necesitamos utilizar el objeto directo.
tampoco el objeto indirecto, ¿correcto? Al momento de redactar, tal vez vamos a redactar el sujeto, el verbo y el circunstancial, y está perfecto, ¿no? Cuando vamos a decir, por ejemplo, ¿no? La presente investigación, ¿no? Se desarrolló, ¿no? Con los sujetos investigados, tal y tal. No estoy necesitando utilizar el objeto directo, ¿correcto? O se aplicó el instrumento en la institución tal. Ahí está el circunstancial del lugar. ¿Dónde se aplicó? Y no necesité insertarle el objeto directo ni el objeto indirecto. Y eso está perfecto, pero la estructura es básica. La estructura tiene un orden. Yo no puedo alterar el orden. Lo que sí puedo utilizar en mi redacción los elementos básicos que necesito para transmitir el mensaje al receptor, ¿correcto? Y en el caso del predicado, bueno, se clasifica, ¿no? En verbal, con verbo propiamente, cuando marca lo que es, puede ser. Ya sabemos que es una acción, en ocasiones, ¿verdad? También sabemos que en el caso del verbo copulativo, como alguien participaba y comentó, ¿no? Muy bien, esta es la estructura de una oración. Yo digo sujeto, por ejemplo, los alumnos y predicado desarrollan hábitos de lectura y estudio en la biblioteca. Ya está, ¿correcto? Eso es una oración, ¿ya? Y cuando nosotros redactamos oraciones, siempre recuerden el verbo presente, el verbo. Si tiene verbos una oración, por lo tanto, al final le vamos a aplicar el punto, ¿ya? Al final le aplicamos el punto. Solo si tiene la estructura de la oración, solamente en ese caso, ¿correcto? Pero también habíamos dicho que a partir de la segunda oración puedo empezar con el verbo, ¿no? Desarrollan hábitos de lectura y estudian en la biblioteca, ya está. A partir de la segunda oración en un párrafo sí es válido, ¿correcto? Muy bien, y acá viene la famosa frase, ¿ya? Dice, es un enunciado que no tiene verbo ni sentido completo. Y a veces cuando uno revisa, ¿no? A veces cuando he revisado, pues he encontrado esta forma de redactar. No hay oraciones, pero le han aplicado un punto, pero no es oración. La biblioteca, un lugar ideal para la investigación y el aprendizaje. Punto. ¿Dónde está el verbo ahí? No hay verbo. Y a veces algunas redacciones, yo espero que ninguno de los que están en sala redacten así, pero a veces en algunas redacciones he encontrado de esta forma. Pero acá no hay oración, es decir, no tiene el requisito mínimo. Y le he aplicado el punto cuando pues ahí no debería aplicar el punto. La biblioteca, un lugar ideal para la investigación y el aprendizaje. Hay una comita que está por ahí que me está marcando lo que es una explicación de qué es la biblioteca, ¿verdad? Está explicando qué es la biblioteca, pero no hay oración. Correcto, Hernán, muy bien. Claro, podría servir como un título, ¿no? Se dice que los títulos tienen que ser sugerentes, ¿correcto? En la parte de investigación, ¿no? Mínima cantidad de palabras que propiamente sea atractivo para el receptor, es verdad, ¿correcto? Exacto. Aquí, muy bien, Claudia, claro, aquí no hay oración, es solamente una frase, no hay verbo, ¿ya? Si alguien me dice, profesor, entonces no tiene sentido completo, por supuesto que no. Tengo el sujeto y una explicación, ahí está con una coma explicativa, de que me está dando a entender qué es la biblioteca. Ya está, eso es todo. No hay oración. Entonces, cuando ustedes van a redactar, siempre revise. En esa etapa del borrador que les comentaba, cuando hemos hablado del proceso de la redacción, en esa etapa del borrador debemos fijarnos que no debemos redactar de esa manera. Revisemos nuestro texto, no caigamos en esa forma de redactar con solamente frases, ¿ya? Porque una redacción formal no puede haber frases, ¿no? Si la pregunta es, ¿qué pasa, profesora, si estoy redactando un párrafo y tengo ese párrafo 4 enunciados, 3 son oraciones y el último no sé cómo redactarlo y quedó como frase? Podría ser, que no es lo recomendable, pero podría quedar. No se recomienda, ojo, no se recomienda de acuerdo a normativa, todos deben ser oraciones, pero podría quedar, ¿ya? Podría quedar, pero redactar solamente con frases no es válido. Ajá.
Perfecto. Claro, como una idea sí podría ser, ¿no? Una idea suelta podría ser, pero ojo, redacción académica, de esa manera no es posible, ¿ya? No es posible una redacción académica así, ¿correcto? Perfecto. Vamos entonces por aquí. Ya. ¿Cuáles son las propiedades para una buena redacción o las características que debe cumplir una buena redacción? En la redacción académica es importante la cohesión, es lo que habíamos marcado hace un momento, ¿no? La cohesión es importante. Esto no es si quiero, no, es obligatorio. Por eso dice, los enunciados se relacionan correctamente empleando los conectores, ojo, conectores de adición, conectores de contraste, ¿correcto? Con los conectores concesivos, es obligatorio los conectores, ¿ya? Las referencias, que habíamos dicho también que eran obligatorias para evitar la redundancia, no puede haber redundancia en oraciones seguidas, menos en la misma oración. Ya se ve terrible, ¿correcto? Se ve terrible, no es posible. Incluso cuando alguien está hablando de la problemática, uno revisa y dice, ¿qué pasó? Aquí hay redundancia terrible de expresiones, hay palabras repetidas, por ahí hay verbos que se están repitiendo, y eso no debería pasar. No debería pasar porque nosotros en castellano lo bonito que tenemos son los sinónimos, un verbo que represente, ¿no? Que tenga el mismo significado. Ojo aquí, cuando yo digo que podemos utilizar un sinónimo y otra palabra, ¿correcto? Que reemplace, debemos fijarnos también de acuerdo al contexto. ¿Ya? Debemos fijarnos también de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque hay algunas palabras, por más que sean sinónimos, de acuerdo al contexto, no encaja, no puede utilizarse esas palabras. Imposible de aplicarse esa palabra, ¿no? Si yo reviso, por ejemplo, el diccionario y busco los sinónimos, por ejemplo, ¿no? Trozado, fracturado, partido, ¿no? Segmentado, son sinónimos. Pero ¿qué pasa si yo estoy redactando, por ejemplo, y digo, ¿no? Aquel niño, yo digo, se partió el brazo, es la forma correcta, así debería decir, son sinónimos, ojo, son sinónimos, ¿ya? Pero yo no podría decirlo de esa manera. ¿Por qué? Por más que el diccionario me diga sinónimo tal, sinónimo tal, sinónimo tal, yo debo fijarme en el contexto. En el caso, por ejemplo, digo, es niño, ¿verdad? Y estamos hablando de los huesitos, pues la palabra correcta es fracturado. Es la palabra correcta de acuerdo al contexto, ¿ya? De acuerdo al contexto, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos nosotros de la referencia, sí podemos utilizar un sinónimo, pero fijémonos que ese sinónimo encaje de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que estamos redactando nosotros, ¿correcto? Y como decíamos aquí también, para darle cohesión al texto, no solamente son los conectores y evitar la redundancia, no, para darle cohesión al texto también son los signos de puntuación, ¿correcto? Y los signos de puntuación son obligatorios, ¿ya? Son obligatorios, necesariamente debe estar ahí. Bueno, otra característica en la buena redacción es la famosa coherencia, ¿no? Que veíamos, el texto presenta orden y relación lógica entre las oraciones y párrafos, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos nosotros de relación lógica, es como decía por ahí alguien, ¿no? Es decir, esas oraciones, pues se entiende, ¿no? Se entiende. Y por aquí, al momento de darle orden a las oraciones, debemos tener en cuenta lo siguiente. Ojo acá. Cuando nosotros redactamos, por ejemplo, decimos, ¿no? A ver, yo digo, los estudiantes ganaron una beca, ¿ya? Una beca, ¿correcto? Carambitas, carambitas, ya está. Ahora sí, ya está. Muy bien, los estudiantes ganaron una beca. Perfecto. Aquí tenemos un verbo. A ver, vamos a darle por aquí. Ya está. Los estudiantes ganaron una beca, ¿correcto? Y ahí tenemos un verbo, ¿ya? Esto es una oración, ¿ya? Si bien es cierto, esta es una oración, por acá. Aquí está el verbo, ¿ya? Y esto está perfecto, ¿correcto? Es una oración. Se denomina la famosa oración simple, ¿ya? Pero solamente redactamos así, redactamos solamente con oraciones simples, no.
nosotros en oración, algunos contextos también redactamos con oraciones compuestas, ¿verdad? ¿Y cuándo es una oración compuesta? Cuando estamos redactando, vamos a utilizar dos verbos. Ahí es una oración compuesta. A veces la pregunta es, profesora, ¿y eh, no es lo más sencillo redactar en oraciones simples todo? La respuesta es no. Generalmente en las redacciones nosotros debemos hacer el famoso ping-pong. ¿Qué significa ese ping-pong? Significa que cuando vamos a redactar, debemos hacer una redacción de oraciones simples y oraciones compuestas, ¿ya? ¿Cuándo es una oración compuesta? Hemos dicho cuando tiene dos a más verbos. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes, ya, a la biblioteca. Los estudiantes llegaron a la biblioteca, ya, y puede ser ahí, correcto, y leyeron obras literarias. Oh, ya, ahora sí, literarias. Por ejemplo, aquí, ya, aquí tenemos una oración compuesta. Esta es una oración compuesta, ¿correcto? Esta es una oración compuesta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos llegaron, el verbo, leyeron, el otro verbo. Tenemos una oración compuesta. Oración simple, un solo verbo, oración compuesta, dos a más verbos, dice la normativa. ¿Ya? Es lo que dice la norma, dos a más verbos, ¿correcto? Esta oración simple yo lo puedo ampliar, ¿ya? Lo puedo extender insertándole expresiones, pero no necesariamente va a ser oración compuesta por la cantidad de palabras, ¿no? Yo puedo decir los estudiantes, coma, quienes eh, están en el primer semestre académico, coma, ganaron una beca. Y la oración se extendió más, pero no ha llegado a ser oración compuesta, sigue siendo oración simple. ¿Por qué oración simple? Porque tiene un verbo, y a esa oración simple lo puedo seguir extendiendo más, ¿verdad? Yo digo, los estudiantes, coma, quienes están en el primer semestre académico, coma, ganaron una beca, ¿no? Para viajar a Italia. Y mi oración creció, se extendió más, pero por más que le he agregado más palabras a mi oración, no deja de ser oración simple, porque sigue teniendo un solo verbo. ¿Ya? Entonces, las oraciones simples y compuestas no son por la cantidad de palabras, sino son por la presencia del verbo, ¿correcto? Sí, perfecto, claro, por supuesto. Puede ser que hable de la misma idea o puede ser que en una oración compuesta le aplique un signo de puntuación, que lo vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de los signos de puntuación, ¿correcto? Y también haya un contraste. Sí, es verdad. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta coherencia, ahí me dice bien claro, presenta orden, ¿no? Hay una relación lógica entre las oraciones y párrafos. Y cuando yo hablo de oraciones, debo tener en cuenta ese verbo presente, presente, pasado y futuro, correcto, que puede ser oración simple y compuesta. Y es algo importante. Cuando nosotros vamos a redactar, siempre tratemos de hacer ese famoso ping-pong, ¿ya? Oración simple, oración compuesta. Eso también es importante, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ahora, otra característica de la buena redacción es la adecuación. El texto debe estar adaptado a la situación comunicativa. ¿Qué es una situación comunicativa? Era lo que antes se decía, por ejemplo, los elementos de la comunicación, ¿no? Que también lo hemos visto al inicio, ¿no? Una situación comunicativa es saber adecuar el tema, ¿correcto? A nuestro receptor. ¿Ya? Nosotros cuando redactamos debemos entender que tal vez nuestro receptor es la primera vez que está leyendo sobre ese tema que estamos tratando nosotros. Tal vez es la primera vez. Para eso se insertan las famosas comas explicativas. Y con las comas explicativas, pues mi receptor va a entender la información que nosotros le estamos presentando. ¿Correcto? No olvidarnos, nosotros redactamos para un receptor, no redactamos para nosotros, ya, no redactamos para nosotros, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a tener en cuenta en este aspecto. Si la pregunta es, ¿y existe otras características? Sí, existe otras características, pero estas son las tres básicas, ¿ya? Que el texto sea adecuado para el receptor, ¿correcto? Que ese texto tenga coherencia,
¿ya? Que tenga coherencia en las ideas que estamos presentando, ¿correcto? En las oraciones que estamos presentando y que tenga cohesión, pues no debemos olvidarnos de eso, ¿no? Conectores de manera obligatoria, no se olviden, por favor, los signos de puntuación de manera correcta también, ¿ya? Y la parte de las referencias, ¿no? Para evitar lo que es propiamente la duplicidad de palabras en una misma oración o en oraciones seguidas, ¿correcto? Perfecto. Vamos a ver ahora, en el caso de la redacción del párrafo de desarrollo, cómo sería. Ya este es un modelo, ¿correcto? Sí, vamos a hablar también, Rosana, del uso de las mayúsculas, pero como yo mostraba al inicio, tenemos así separado las fechas y tenemos un orden. Ujú. También vamos a hablar de las mayúsculas y vamos a hablar de que ha habido también cambios con respecto a la normativa, ¿ya? No se preocupe, todo con calma. Muy bien, vamos a ver aquí en el caso del párrafo de desarrollo. Perdón. Muy bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, la estructura, ¿no? De un posible párrafo de desarrollo. Y digo posible porque si alguien me dice, profesora, yo en mi idea principal puedo insertarle la cita y después hago mi explicación de una cita directa, perfecto. Podría ser también, ¿ya? Podría ser también, ¿correcto? Podría ser, ¿ya? Eh, Muy bien, entonces, habíamos dicho nosotros que en una redacción, ya, cuando nosotros hablamos de una redacción, pues empezamos con la idea principal. La idea principal generalmente no se explica, ya, no se explica generalmente. En la idea principal es como un resumen de lo que voy a tratar en el párrafo, ¿correcto? Es como un resumen, ¿correcto? Yo en un párrafo de redacción académica necesariamente tengo que insertarle la cita, pero aquí a tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué digo a tener cuidado? Porque en ocasiones también cuando he revisado textos, a veces empiezan aquí con el autor, es decir, al inicio del párrafo es así, ¿no? Empieza el párrafo y dice, Casani, ¿ya? Casani 2006, y eso no es posible. No podemos empezar un párrafo con el autor, porque pareciera que estuviéramos redactando como un listado de citas, y nosotros en la redacción académica no redactamos como un listado de citas. No es posible. Las citas tienen una estructura, ¿ya? Las citas tienen una estructura. Generalmente hay una frase antes de insertar el autor, ¿verdad? Antes de insertar al autor, debo considerar necesariamente alguna frase. Puede ser según, puede ser de acuerdo a investigaciones de Casani, ¿verdad? Pero necesariamente voy a utilizar alguna frase para insertar el autor, ¿correcto? De manera obligatoria. ¿Ya? Esto también no es opcional, esto es obligatorio. Ojo aquí, ¿ya? No es opcional, sino es obligatorio, ¿correcto? Entonces, si yo voy a empezar un párrafo, yo no recomiendo empezar de esta manera, no es lo correcto. Cuando vamos a empezar un párrafo, siempre eh, escribamos, ¿no? Sobre qué estamos tratando en ese párrafo, porque cada párrafo que nosotros redactemos, pues va a haber un aspecto del tema general que estamos tratando. Los párrafos tampoco pueden repetirse en ideas tampoco. Un párrafo que repita lo mismo es imposible, a no ser que esté trabajando tal vez definición y por ahí en un párrafo esté redactando de lo que dice, no sé, el autor Pérez con respecto al autor Martínez, ¿no? Y estoy haciendo las ideas de ambos sobre la definición, estoy marcando de que hay una semejanza y en el otro párrafo, pues, marque lo que es un contraste, ¿no? Una posición con respecto a la definición. Podría ser, ¿correcto? Pero no puedo redactar varios párrafos que traten de lo mismo, ¿ya? No es posible, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros vamos a redactar en la primera oración, empezamos, habíamos dicho, con el sujeto, ¿ya? Y este sujeto tiene que estar determinado de lo que vamos a tratar en el párrafo. Por ejemplo, que dice, ¿no? La lectura constituye una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas complejas. Ya sé que todo este párrafo va a tratar sobre ese aspecto, ¿correcto? Ya lo sé.
Y como tengo que sustentar que lo que estoy diciendo no es algo que estoy inventando, ¿correcto? Sino tengo que sustentar con una cita, que puedo trabajar una cita directa o una cita indirecta, pues en este caso lo tengo que consignar en la siguiente, ¿no? Si la pregunta es, profesora, usted hablaba de las ideas secundarias, también se puede insertar, por supuesto, ¿ya? También se pueden insertar, ¿correcto? Las ideas. En las tesis, lo ideal es que construyamos lo que son los párrafos con citas, ¿ya? Es obligatorio. Generalmente, la cita viene con una frase, ¿ya? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Siempre viene con una frase. No es recomendable empezar con una cita, a no ser que sea, bueno, los artículos de investigación, dado que hay una cantidad mínima, he visto que pues empiezan en la idea principal con una cita. Podría ser, ¿correcto? Podría ser, pero en las tesis yo no lo recomiendo. En las tesis tenemos pues un poco más de libertad, ¿verdad? No hay una cantidad rígida, mínima que debemos presentar en el caso, por ejemplo, del marco teórico. Por lo tanto, ahí construyamos los párrafos de manera correcta, ¿ya? Ahí no, a nadie nos está limitando a la cantidad de páginas, ¿verdad? Entonces debemos construir un párrafo de manera correcta, ¿no? La idea principal de lo que va a tratar el párrafo en sí, luego una cita, ¿ya? Una cita. A veces me preguntan, ¿esta coma es obligatorio? La respuesta es sí. Esta coma es obligatorio, ¿correcto? Si fuera una cita directa, aquí yo tendría que aplicarle un verbo, porque las citas tienen una estructura, que lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? También está contemplado eso. Hay una estructura también, no solamente es la expresión, no solamente es el autor, el año de publicación, no, también se inserta un verbo, también, ¿correcto? En el caso de las citas, sobre todo las citas directas, las citas textuales, ¿correcto? Entonces debemos respetar la estructura, ¿ya? Porque eso es obligatorio para que nuestro texto pues, esté redactado de manera correcta, ¿ya? Y luego, bueno, si es una cita indirecta, generalmente se trabaja un aporte y si es una cita directa, pues tengo que explicar. A veces me hacen la pregunta, ¿es obligatorio explicar las citas textuales o las citas también llamadas directas? La respuesta es sí. ¿Por qué debemos explicar? Porque nosotros, cuando hemos leído tanta información, ya dominamos el tema y tal vez estamos transcribiendo, ¿verdad? Textualmente, estamos transcribiendo una idea que nosotros la estamos entendiendo, porque tal vez ahí hay una palabra muy técnica propia de la carrera y nosotros lo entendemos, pero como nosotros no redactamos para nosotros, redactamos para un receptor, lo ideal es que el receptor lo entienda. Por lo tanto, esa cita directa, esa cita textual, tiene que explicarse, debería explicarse, ¿correcto? Debería explicarse. A veces también hay la pregunta, ¿se puede explicar con otra cita? Lo he visto también. Sí, lo he visto también. Sí, en ocasiones, si sabes redactarlo y has encontrado la cita correcta para poder explicar tu cita anterior, también es válido. No, ahí no hay problema, ¿ya? No hay problema en la explicación, ¿correcto? Pero cuando nosotros vamos a redactar un texto académico, como les comento, lo bonito de la tesis es que hay una libertad aquí, debemos redactar como corresponde, ¿ya? Una idea principal, una cita o una idea secundaria que explique, que detalle, que amplíe la información, luego una cita, ¿correcto? Y luego de las citas, bueno, en este caso es una cita indirecta, ¿correcto? Y hay un aporte que se está considerando, ¿ya? Pero si es una cita directa, pues es una explicación. Es la estructura básica, ¿ya? Pero también hemos dicho de que podría ser, por ejemplo, ¿no? Dos oraciones, no habría ningún problema, y en la idea principal se inserta la cita. Podría ser, pero no podemos redactar un párrafo de desarrollo con así líneas de texto y un solo punto. Eso no es posible, ¿ya? Eso no es posible, en ningún caso es posible, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos por aquí. Ya, muy bien, no sé si hay alguna consulta por ahí que quedó. Ah, las citas, muy buena pregunta.
José Zapata nos dice, y el ingeniero José Zapata nos dice, en los casos de cita, claro, en el caso de cita no es muy recomendable trabajarlo, no es recomendable insertarle cita, ¿correcto? Pero sí, ¿no? A veces nosotros tenemos una información, ¿correcto? Y sí, perfecto, si es una cita y en ocasiones, me ha pasado también a mí, que a veces estoy buscando una información y no puedo acceder a la fuente base, ¿correcto? Entonces trabajo las citas de la cita, que no es recomendable, pero sí, ¿no? Ahí también puedo decir, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Quién lo dice? Vamos a suponer que Ramírez ha escrito una investigación y está citando a Casani, ¿no? Entonces ahí escribiré, ¿no? Según Casane, citado por Ramírez, ¿no? Y los años de publicación de cada uno, ¿correcto? Y si es una cita textual, igual, ¿no? Las comillas también, ¿no? Sí, sí, pero no es recomendable la cita de citas, no es recomendable. Por ahí podría ser, ¿no? Pero no se recomienda, ¿ya? Lo ideal es siempre irnos al texto base, ¿no? A la fuente base, eso es lo ideal. Uh -huh. Las citas indirectas, lo que se explica son las citas directas, o también llamadas citas textuales. Las citas indirectas generalmente al final se da un aporte, alguna idea que complemente la información, porque redactamos para un receptor, por lo tanto, pues el receptor lo tiene que entender. Entonces, si le damos algún aporte, pues eso nos ayuda a que el receptor nos entienda, ¿correcto? Buena pregunta. Eso lo vamos a ver, Silvia. Excelente pregunta. También está contemplado en el módulo 2, ¿ya? Está contemplado en el módulo 2. En el módulo 2, después de estas 3 semanas de normativa básica, vamos a ingresar ya a lo que es la normativa APA de la 7ª edición, ¿ya? Exacto. Gracias, doctora Daima. Exacto. ¿Ya? Ese es en el módulo 2. Ahorita solamente estamos viendo una normativa básica, ¿ya? Lo más básico estamos viendo ahora, ¿correcto? Vamos a ir poquito a poquito, ¿ya? Vamos a ir poquito a poquito, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Correcto, ahí están compartiendo el enlace para registrar sus asistencias a la capacitación. Ya está, perfecto, muy bien, creo que no hay más dudas. Mm, Correcto. Sí, como les comentaba, a ver, para quienes tal vez ingresaron después, por favor, este es el módulo 1, ¿ya? Esto es el módulo 1 y el módulo 1 vamos a tratar en 3 sábados. Hemos empezado con lo que es el verbo, la oración, características, ¿no? Las propiedades básicas. Y vamos a pasar, el sábado 20 es con respecto a la normativa ortográfica, ¿ya? Ahí vamos a hablar todo con respecto al uso de la coma. La coma, si bien es cierto, son 11 tipos de coma, pero nosotros utilizamos en la redacción académica 5 básicas. Así, 5 comas básicas, ¿correcto? Las mayúsculas y minúsculas también, pero ese es el siguiente sábado. Y luego el siguiente sábado 27, pues ahí vamos a trabajar lo que es la coherencia, la cohesión y los vicios del lenguaje que les decía que debemos evitar en las redacciones, ¿no? Que debemos tratar que no haya vicios en nuestro texto. Y también los referentes, ahí vamos a hablar los tipos de conectores que podemos utilizar en nuestro texto, ¿no? Y cuando un conector en ocasiones puede llevar una coma, o puede estar entre comas, o en ocasiones cuando un conector, pues, antes del conector, si está en medio de la oración, puedo aplicarle punto y coma antes y coma después. Es la semana, eh, la siguiente, ¿ya? El sábado 27, ¿correcto? Uh -huh. Perfecto, muy bien. Exacto, existen varios tipos de coma, ¿ya? Incluso hay libros de más de 80 carillas que solamente habla del tratado de la aplicación de la coma en las redacciones. Es decir, son libros que solamente ¿no? Habla sobre el tratado solamente del signo de puntuación de la coma, nada más sobre la coma, no dice del punto, no habla del punto y coma, no, exclusivamente trata sobre la coma, ¿ya? Si ustedes ingresan a la red lo van a encontrar exclusivamente, ¿correcto? Perfecto, muy bien. Muy bien, doctora Daima, hasta aquí quedó. Necia, gracias.
Bien, agradecemos la ponencia, muy interesante, creo que va a ser de provecho para todos los participantes y esperamos la próxima sesión, creo que con mucho interés. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches a todos.